La verdad, vienen complejas, difíciles de entender, así que les pido que haga un esfuerzo para comprender qué es lo que está pasando, porque de esto va a depender el futuro de todos. Porque uno a veces piensa cómo un conflicto a 13.500 kilómetros de distancia puede influirnos a nosotros, que estamos en Buenos Aires, o a la gente de Latinoamérica que nos ve. Y esto puede ser realmente la clave de un montón de cosas, de que haya una hiperinflación, del aumento del transporte, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando, para que lo entienda, a nivel global, no a nivel regional, o sea que se va a sumar lo global a lo regional. Por esto es urgente que se resuelva este conflicto con Irán. Pero el conflicto con Irán, que ahora habla todo el mundo de Trump y de que está todo bien y que están tratando de hacer los primeros acercamientos de corte diplomático al conflicto, no todo es tan así, porque esto afecta también a otros personajes de la región. Y esto es lo que le quiero explicar y hago hincapié aquí para que realmente preste atención qué es lo que pasa. No es solamente acordar Estados Unidos, Irán, Estrecho de Hormuz, liberamos el tema del petróleo, baja el barril de crudo y se normaliza la macroeconomía. No, señor, acá está también ligado dentro de lo que se está preparando de este borrador, ni más ni menos que el tema del Líbano. Un altísimo jefe del Hezbollah informó hoy en horas de la tarde que Estados Unidos había preparado el convenio e inmediatamente Irán informó al Hezbollah de cómo sería el convenio. ¿Qué es lo que pasa? Ellos dicen que si no, Israel, si no libera el Líbano, si no quita las tropas, no va a haber convenio. Por eso les digo, no es solamente que tiene que arreglar Israel, Estados Unidos, Israel con Hezbollah, o sea, todo este rompecabezas de personajes que le estoy contando periféricamente, no es solamente Estados Unidos e Irán. Hay que solucionar el problema del Líbano. ¿Y qué es lo que pide? Que retiren las fuerzas israelíes. Los itíes dicen que tiene que volver a estar como en una primera etapa el Líbano, sin ataques de Israel. Entonces esto le suma más, y quiero que esto lo tenga claro, le suma una presión extra al conflicto, porque no es solamente negociar con Irán. Negociar con Irán significa también negociar con el Líbano. Negociar con el Líbano significa retirar las tropas de Israel. Retirar las tropas de Israel significa ir a, por supuesto, hablar con Netanyahu y decir, retiren las tropas del Líbano. Miren la cantidad de agentes externos que cohesionan la firma de un tratado que está, digamos, enganchado, si se me permite la palabra, a la economía mundial y al futuro de todos nosotros. Por eso les digo, no es solamente Irán y Estados Unidos, sino también son todos los actores secundarios que forman parte de una de las crisis después de la Segunda Guerra Mundial más complejas que ha tenido el mundo, y que por supuesto al estar hiperconectado y a vivir en una macroeconomía nos influye absolutamente a todo el planeta. Por eso les digo, tomemos también conciencia que esto que pasa a miles de kilómetros nos influye absolutamente a todos. Y como les decía recién, todo está conectado en esta parte del globo. Ahora vamos a hablar un poco de Netanyahu, qué es lo que debe hacer diplomáticamente y qué es lo que está haciendo un hombre con una trayectoria en la política de más de 30 años, defendiendo, por supuesto, una postura, digamos, prácticamente innegociable, que es que Irán no tenga armas nucleares. Entonces, ¿qué hace hábilmente Netanyahu? Dice en el comunicado de hoy que él está absolutamente en concordancia con lo que piensa Donald Trump, que no hay ningún tipo de fricción entre ellos, que están los dos en absoluto acuerdo, se podría decir. Y hasta remarca el punto que dice que Irán no debe tener armas nucleares, que ese es el punto conjunto más fuerte que tiene Estados Unidos e Israel. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá es donde viene el choque que le explicaba recién.
Estados Unidos tiene que firmar imperiosamente un acuerdo para poder negociar lo que es el paso petrolero en el estrecho de Hormuz, y obviamente Irán dice: quítame las tropas israelíes del Líbano. Y ahí, por supuesto, Trump tiene que ir a hablar con Netanyahu y decir: retirar las tropas del Líbano. Cosa que Netanyahu ya lo dijo varias veces, que no va a volver atrás con el tema del Líbano desde el punto de vista político, porque él ha luchado durante toda su carrera política para defender y terminar de exterminar el Hezbollah. Por eso les decía, la complejidad. Y quiero que vean la cosmovisión de la cosa por un lado y la complejidad de firmar un acuerdo que parece bastante, entre comillas, simple. Se sienta Estados Unidos en un lado de la mesa, se sienta Irán del otro lado de la mesa y firman. No, señor. Acá hay agentes que ejercen presión, como les decía, está el Líbano, está Hezbollah, está Netanyahu, está Israel. ¿Cómo se va a conjugar todo esto? Por eso les digo, estas son movidas diplomáticas que realmente son de un nivel de complejidad, la verdad, que extraordinario. Por eso se está manejando todo con mucha calma, con mucho cuidado de cada palabra que se dice, para no ofender al otro. Sí, Estados Unidos va muy del lado de Irán y apoyando al Líbano, hay problemas con Israel. Si va muy del lado israelí, va a haber problemas con el Líbano y el Hezbollah. Por eso son asuntos de la diplomacia y de la geopolítica de un nivel de complejidad, la verdad, extraordinario. Así que hay que ir viendo paso a paso cómo se dan las cosas. Por eso, en estos días, usted habrá escuchado, por una parte, decir Trump: yo ya tengo todo arreglado, la guerra se terminó, y por otro lado, dice Irán: no, con nosotros no hablamos nada. ¿Por qué? Porque se pone un manto, un vilo de precaución frente al Hezbollah, y por otro lado también, qué es lo que pasa con su relación con Israel. Para que tengan una idea y cerrarles el concepto y dejarles cómo es este panorama claro. En Medio Oriente los acuerdos pueden cambiar las estrategias, pero hay líderes que construyen su identidad política alrededor de las amenazas que prometen evitar. Por eso es importante esta frase: las amenazas que prometen evitar. Mi pregunta, y se las dejo abierta: ¿las podrán evitar? Exactamente, pensá, Dani, cuál es la postura de Guterres, que es, por supuesto, un diplomático profesional, y está tratando de explicar el conflicto desde el lado no solo diplomático, sino desde el lado humanitario. Está intentando hacer comprender cuál es el precio que se está pagando por todo esto que estamos viviendo. Volvió a explicarle que los ataques, los países que están combatiendo en este momento, no solamente son ellos los que están sufriendo, sino con esto, como lo veíamos hace un rato, sufre toda la humanidad, porque hay problemas en el aumento de las tarifas de los combustibles, hay hambrunas, hay crisis humanas nunca vistas. La verdad es que él trata de plantear un punto de vista diplomático y decir que hay que terminar y hay que poner un alto el fuego a como dé lugar. Por otro lado, como lo trata desde el punto de vista diplomático, estos son los matices que son interesantes de entender cuando uno trata de comprender un discurso o qué está diciendo cada actor de este gran, digamos, teatro internacional. Lo que está diciendo Guterres, por ejemplo, cuando va a hablar de Irán, él dice bien claro: las negociaciones nucleares deben ser serias. O sea, queremos que un programa iraní tenga solamente fines exclusivamente pacíficos. Además reclama que esto representa también los derechos y las libertades también de poder navegar por el estrecho de Hormuz, que no es solamente un privilegio de Irán. El estrecho de Hormuz es un derecho internacional, el navegar por ahí, que nadie es dueño, entre comillas, de eso. Esto se está tratando de que las partes bajen un poco los decibeles y que el resto de los actores que forman parte de este conflicto también sean conscientes del daño que se está causando no solamente a los que participan, sino
al resto del mundo. Explicó también que la situación impulsa el aumento de los precios de la energía, las alertas de las cadenas en suministros, encarece los fertilizantes, agrava las presiones inflacionarias, o sea, lo que les decía hace un rato, o sea, esto repercute en la macro y en la microeconomía de cada uno de los países, de casi todo el mundo, por supuesto. El jefe de las Naciones Unidas sostuvo que la población de Medio Oriente está pagando un precio brutal y que esto, como les decía recién, también se está extendiendo al resto del planeta. A veces un conflicto parece lejano hasta que se reflejan en él el precio del combustible, el costo de los alimentos o la incertidumbre de millones de personas que jamás estuvieron en el frente de batalla y, por supuesto, pagan consecuencias durísimas. Venezuela, parece ser que Venezuela y Estados Unidos, y si se me permite el vulgarismo, están como en una suerte de luna de miel, le diría yo. Se están realizando reuniones entre los secretarios de Energía, entre los secretarios de Comercio, para tratar de formalizar nuevas alianzas, sobre todo, por supuesto, en el tema que más importa, que es el petróleo. Se está revisando todo lo que es la situación energética, cómo estaban los contratos. No olvidemos que la tensión entre Venezuela y Estados Unidos lleva años y, por supuesto, del día a la noche nada es mágico, y sobre todo en este tipo de negociaciones, que va a ser de la noche a la mañana se va a recomponer todo. Sobre todo que hay un gobierno en este momento que no es elegido de manera democrática, pero parece ser que a Estados Unidos algunas cosas no le interesan mucho y otras sí, como es, por supuesto, lo que es la reorganización del petróleo y de la materia energética, sobre todo lo que está viviendo ahora por, obviamente, la situación de Hormuz. La presidenta encargada de Venezuela encabezó, como les contaba recién, un encuentro con las autoridades del área de energética y los directivos de la petrolera estatal. Por otra parte, Estados Unidos participó el encargado de negocios, que obviamente tuvo reunión con su par en Caracas, y también varios empresarios vinculados al sector energético, con el objetivo de revisar la agenda energética. Según la información oficial, las conversaciones apuntaron a reafirmar el papel de Venezuela como un proveedor seguro y confiable de crudo. Esto, claro está, si uno lo lee entre líneas, por supuesto, si se estiran las negociaciones, no quedarse sin el suministro, que esto podría causar, por supuesto, más problemas de los que están teniendo en este momento. O sea que Venezuela puede ser también una suerte de paño frío mientras se soluciona lo del estrecho de Hormuz. Entre enero y mayo la producción, escuchen estos números porque realmente son impresionantes, y cuando uno piensa en los problemas económicos que tiene Venezuela, quiero que ahora pongan y focalicen en estos números, que son los que le deja la venta del petróleo. Entre enero y mayo la producción venezolana alcanzó 1.25 millones de barriles diarios, el nivel más alto en los últimos 7 años. Y ahora viene la cifra que es escalofriante y no se concibe que estén pasando la hambruna que están pasando. El gobierno proyecta ingresos superiores a los 22.000 millones de dólares por exportaciones durante el 2026, lo que supondría, y escuche bien esto, un incremento de más del 50% del año anterior. O sea, va a ganar más del 50% que el año anterior, o sea que el crecimiento y la riqueza que tiene Venezuela en el petróleo es realmente impresionante. El tema que no se distribuye en el pueblo y las acciones que se deben hacer, ¿no? Por eso la crisis que se está viviendo. No solamente se habló, como les decía, del tema de revisar la agenda energética y petrolera, sino aprovecharon para echar el tema de la repatriación de ciudadanos venezolanos. En un vuelo de Miami se trasladaron 120 personas, elevando a más de 28.000 el número de retornados desde el 2025. Las relaciones internacionales, a veces el petróleo abre puertas en la política, y también las habría cerrado durante muchos años.
Sí, hay que entender qué es lo que pasa con el primer ministro y para poder entender un poco la realidad que está viviendo en este momento Reino Unido. Les voy a hacer una breve síntesis histórica para que se pueda comprender lo medular de este conflicto. Pasó lo siguiente, imagínense que en el 2024 este hombre gana, digamos, por goleada las elecciones, por un lado. Por otro lado, en 2026 se desmorona. O sea, ¿qué es lo que pasó entre esto? Más de 80 diputados de su propio partido le han soltado la mano al primer ministro de Reino Unido. Pero ¿qué es lo que causó todo esto? Se lo explico en dos palabras. Primero, el bolsillo, una economía, la verdad, que está pasando el Reino Unido muy dura. Por otro lado, el acercamiento o el intento que ha tenido el primer ministro de acercamiento con la Unión Europea. Recuerde que el Reino Unido no forma parte de la Comunidad Europea, ni tampoco tiene ningún tipo de intención de acercarse. Entonces todo esto empezó a generar dentro de la sociedad una suerte de tensión que cada vez fue más la distancia entre el votante y el primer ministro. Él salió a decir lo que dicen todos los políticos en todas partes del mundo, se ve que tienen un idioma universal, que dijo que bueno, ha cometido errores, reconozco que tengo que cambiar cosas, la verdad que la economía está sufriendo una crisis. También se escudó en decir que es un momento político muy difícil respecto a los conflictos bélicos que reinan en el mundo en este momento, pero concretamente, para que usted lo tenga bien claro cómo es el conflicto, ahí está en el pueblo que reside el Reino Unido, que tiene problemas, por un lado, económicos, y por otro lado, no tiene ninguna intención de acercarse a la Unión Europea. Esos fueron los dos conflictos medulares que hicieron saltar por el aire a un hombre que les decía, en 2024 gana por goleada y apenas se puede sostener en el 2026. Esa es la realidad en este momento en Reino Unido. Zelensky ahora anuncia reclutamientos de extranjeros en Ucrania. Esto no es la primera vez que lo hace. La verdad que hay una fuerte deserción de ciudadanos ucranianos. Le cuento cómo es la dinámica para que tenga una idea. Usted, si tiene entre 18 y 40 años, no se puede ir a ningún lado y tiene que, por obligación, formar parte del ejército y defender su patria. Por supuesto, esto no todo el mundo lo cumple, hay gente que se va y también, sumado a las bajas, más la gente que elige desertar, se le baja, por supuesto, la media que él tiene que tener de soldados para poder defender los territorios en este momento ocupados por Rusia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Abre la convocatoria a extranjeros. Esto pasó, y les voy a traer un dato adicional, pasó con mucha gente de Venezuela que se le han ofrecido sueldos bastante importantes, por ejemplo, para la parte de cocina, no para ir directamente al frente, pero sí vinculado con el ejército, y después al llegar allá la realidad es otra, le dan la ropa camuflada de combate, le ponen un arma en las manos y lo mandan al frente, y mucha gente que ha ido con otras expectativas han vuelto realmente muy decepcionados porque no se les prometió lo que decía en el aviso. Zelensky otra vez vuelve a hacer punta de lanza con esta idea ante la cantidad, como les decía, de gente que han escapado por no querer ir al frente. También ofrece una suerte de bonus plus, también si se quiere, para la gente que va a mayor cantidad de combates se les paga más. A las que va menos cantidad recibe menos dinero. Y ahora, por supuesto, se abre, digamos, la oportunidad de trabajo, entre comillas, para voluntarios extranjeros que quieran formar parte de la milicia ucraniana. Les voy a contar cómo es hoy. El servicio militar obligatorio comienza a los 25 años de edad. Y para que tengan una idea, el promedio de los soldados que hoy están en el frente es de 40 años. Esto también refleja el desgaste acumulado tras 3 años de guerra. Por eso se abre, digamos, estas nuevas vacantes de trabajo.
Las guerras se miden en territorios y en armamento, pero también en algo mucho más difícil de reemplazar, la voluntad de quienes todavía están dispuestos a combatir. Y se ve que en Ucrania, y como está dada la situación, esa voluntad es cada vez menor.